Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Estamos aquí en Zoom, transmitiendo por Facebook y luego saldrá por Twitter, por LinkedIn. Así que les doy la bienvenida a todos. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube por Adrián Cotín, COTTIN. Ahí tendrán esta grabación y también las anteriores y espero que las futuras. El día de hoy estoy muy contento porque vamos a hablar de algo que a mí me apasiona, que es el aprendizaje personalizado. Y el aprendizaje personalizado no es otro que aquel aprendizaje que se enfoca en la persona, en el individuo. Entonces, ¿qué es lo que hará el aprendizaje personalizado según lo que ustedes escuchan? A ver, Tili, Melissa. Ya Bueno, encendió Melissa. reconocer las diferencias individuales, respetar los estilos de aprendizaje, respetar los estilos de comunicación. O sea, es un reconocimiento de la persona como legítima persona diferente a otras. Muchas gracias, Melissa. A ver, Tili, ¿qué entiendes tú por un aprendizaje personalizado? Está basado en tanto en las fortalezas como en las oportunidades de mejora de cada uno, de tal manera que se refuercen todas las fortalezas que cada uno tiene y se trabaje sobre aquellas áreas en las que puede mejorar. Fíjate, el aprendizaje personalizado tiene una característica y es que el aprendizaje personalizado es autónomo, es un aprendizaje autónomo. Se fomenta la autonomía y se impulsa al estudiante a investigar, a explorar los temas que al estudiante le interesen. Esa es una característica. Más allá del interés del docente, más allá del interés del centro educativo, más allá del interés de cualquier otro ente involucrado, el interés del estudiante. Esa autonomía a veces se determina, como bien lo señaló Tilly, en una evaluación de fortalezas, porque cuando tú evalúas las fortalezas de las personas, a veces ellos mismos no se dan cuenta de cuáles son esas fortalezas. Mira, es muy común, y piénsenlo para que vean, que probablemente en el grupo familiar, en el centro escolar, en la vida profesional, han sido muchas las personas que le señalan las debilidades, pero son pocas las personas que los ayudan a explorar esas fortalezas, a conocer esas fortalezas e investigar cuál es la manera de utilizar esa fortaleza a favor de la persona. A veces nos quedamos sorprendidos porque de pronto una investigación de fortaleza descubre algo que la persona nunca ha pensado, que nunca ha reflexionado en ello, nunca ha tomado una decisión que favorezca sus intereses porque no lo había pensado. Por ejemplo, descubren un talento musical. A mí me impresiona porque yo tuve un profesor de canto que siempre hablo de él, que es el profesor Luis Arconada Merino, y él era impresionante cómo él hacía las pruebas para los estudiantes, para que participaran en los diferentes grupos corales en los cuales creaba él y impulsaba él. Y a mí, por ejemplo, me pasaba que veía un estudiante que llegaba y yo lo escuchaba y sonaba a un water closet en funcionamiento. En serio, sonaba horrible.
y resulta que para él, él descubría una fortaleza que ese estudiante tenía con esa voz oscura y grave. Entonces, impulsaba el aprendizaje autónomo de ese estudiante con base en la fortaleza. Eso es poco lo que se ve en los medios educativos. Cuando estamos hablando de aprendizaje autónomo, estamos hablando de motivación. Y conversábamos esta semana, en algún momento del programa de formación de facilitadores virtuales que damos los días lunes, hablábamos de motivación intrínseca y motivación extrínseca, ¿verdad, Oscar Mauricio? Ahí estábamos hablando de ese tema. Entonces, el aprendizaje personalizado lo que utiliza es la motivación intrínseca del individuo para buscar que el estudiante se enamore. Claro, muchos dirán, pero bueno, pero la motivación extrínseca es lo que lo llama, ¿sí? Pero que lo que pasa es que lo que llama no es tan fuerte como el impulso que se da a él mismo. Y entonces, lo que buscamos nosotros es que se desarrollen las habilidades críticas y las habilidades particulares de tal manera que se atiendan las necesidades particulares de ese estudiante con base en esas habilidades y con base en esas necesidades, y entonces se produzca el enamoramiento del tema, la materia, el conocimiento, la habilidad, la actitud, el valor cual estamos educando. Parte de la educación, entonces, personalizada necesita mucha evaluación y por lo general la evaluación no está disponible en los centros educativos. Para los centros educativos, evaluar es equivalente a examinar, y eso es un error de criterio, porque la evaluación en parte también es el examen, pero el examen es mínimo en la evaluación. Entonces, como bien en algún momento dijo Melissa, la evaluación del estilo, esa evaluación de estilo de aprendizaje no se aplica en ningún centro educativo que yo conozca. Quizás se aplicará en algunas universidades quizás de la Nueva Inglaterra, de esas universidades Ivy League que están ahí, pero en general ahí está Oscar Mauricio, que estudió en 3 universidades diferentes en Colombia. En ninguna aplica una evaluación de estilo de aprendizaje. Tilly conoció la evaluación de estilo de aprendizaje en el medio empresarial, no en el medio educativo. Lo mismo le pasó a Melissa. Melissa estudió 2 carreras universitarias, una de ellas relacionada con educación. Y en la carrera de educación no le aplicaron una medición de estilo de aprendizaje. ¿Cómo es posible? Entonces, el aprendizaje personalizado tiene un enfoque que necesita ir a la individualidad de esa persona para conocer, por ejemplo, cuál es el ritmo con el cual el aprendiz aprende. Vamos a ponerlo con 2 palabras muy parecidas una al lado de otra. Porque el aprendizaje, el ritmo de aprendizaje es único. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a María Ángela Valecillo, que está conectada aquí, María Ángela Valecillo, ella es de la que se levanta en la mañana, reza, Señor, dame paciencia, la quiero inmediatamente, sale corriendo y todo quiere rápido, ya, inmediatamente. Mientras que Oscar Mauricio piensa, reflexiona, y entonces de pronto actúa. ¿Qué será? ¿Que el ritmo de María Ángela es el adecuado? ¿O que el ritmo de Oscar Mauricio es el adecuado? No, es único para María Ángela, es único para Oscar Mauricio. Y es único para cualquiera, porque cada uno tiene
como dice, cada uno es cada uno y tiene sus cada unadas. Entonces, para nosotros, el enfoque es un tamaño ideal para cada uno. O sea, es como si, por ejemplo, vamos a una zapatería, ¿verdad? Cuando yo voy a una zapatería soy una pesadilla, como pueden sospecharlo. Yo calzo 13 triple E, que es un zapato grande. Pero además tengo algunas particularidades, entonces casi que tienen que ser los zapatos a la medida. Imagínense que fuéramos las personas que estamos aquí en esta sala de Zoom, somos 6. Imagínate que fuéramos una zapatería y nos dieran el mismo zapato a todos. Bueno, eso es lo que hace en el sistema educativo. Le ponen el mismo zapato a todo el mundo. Y eso no tiene sentido. Un tamaño para todos no se adapta a la necesidad. No se adapta a las preferencias. No se adapta a esa unicidad de ese estudiante. Cuando hacemos evaluación formativa, entonces, de un estudiante, lo hacemos no con lo que busca la mayoría de los exámenes que se practican a nivel de la escolaridad, sino que lo que buscamos es conocer sus fortalezas, conocer las particularidades de ese estudiante y personalizar su aprendizaje en consecuencia. La evaluación, por tanto, es única. O sea, cada estudiante debe ser evaluado según las características del estudiante. Hay algunas evaluaciones que sirven para algunos estudiantes, hay unas evaluaciones que no sirven para algunos estudiantes. Y está entonces en el conocimiento del docente, que debe tener un amplio conocimiento de diferentes modos de evaluar a sus estudiantes para que pueda aplicar la evaluación que corresponda. A veces vemos, por ejemplo, que utilizamos medios de evaluación que son antiguos, que están obsoletos. Mientras tanto, hay métodos extraordinarios, por ejemplo, que se utilizan en el medio empresarial, donde se mueve Francisco, donde se mueve Oscar Mauricio, donde se mueve Tilly, que son los assessment centers. Pero los assessment centers tienen la característica que son particulares y que permiten el tailoring, permiten la adaptación a las necesidades del estudiante. A veces incluso el método de evaluación debería ser elegido también por el estudiante, según su gusto, según su deseo, según sus particularidades. Hay métodos de evaluación que algunos estudiantes los atemorizan. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de que ese temor no afecte la evaluación. A mí me ha pasado con estudiantes que llegan a su centro educativo perfectamente bien preparados para un examen y reprueban. ¿Y por qué reprobaron? Por temor. Por temor a lo que dirán los padres. Por temor de sus peers, de sus compañeros de clase. Por temor a los docentes. Por temor a sí mismo. Entonces el temor los paraliza y terminan en blanco. Y tú le preguntas, ¿cómo saliste en el examen? Mal. ¿Qué pasó? Me quedé en blanco. Pregúntense ustedes si alguna vez le pasó eso en un examen. Se quedaron completamente en blanco. Entonces nosotros como educadores tenemos que buscar la manera de elegir el medio de evaluación que haga que el estudiante se supere. Muchos centros educativos están utilizando medios de evaluación que garanticen que el estudiante aprendió. O sea, si el estudiante no aprendió, lo siguen educando hasta que aprenda.
Y a veces aprenderá en la corta, en el largo o en el mediano plazo. Entonces, ¿qué hacemos? Personalizar. Personalizar las tareas, personalizar los proyectos, adaptar el aprendizaje. Cuando digo personalizar las tareas, me refiero a hacer que la tarea y la actividad se adapte a los intereses, a los niveles de habilidad que maneja el estudiante. Entonces, medimos el conocimiento y hacemos la prueba con base en el nivel de conocimiento que en ese momento tiene ese estudiante. Hasta que supere el mínimo. En mi recomendación debe ser entre el 95 y el 97%. O sea, si el estudiante no domina la materia, no sigue adelante hasta que lo domine. Pero sin frustración, sin quiebre, sin dolor, o por lo menos sin sufrimiento, vamos a decirlo así, sin sufrimiento. Porque el dolor siempre va a ser, o sea, no aprobé, hoy me da dolor, pero no sufro. Y trabajo por ejemplo, en grupos que sean heterogéneos, para que ese grupo heterogéneo colabore un estudiante con otro. No estamos hablando de grupos en los cuales un estudiante se aproveche de otro, no. Estamos hablando de grupos donde un estudiante colabora con que otro aprenda. En función del progreso individual, progresa el equipo. Yo lo estoy viendo con mi hijo Alexander Daniel. En la academia a la cual asiste, si el grupo no supera la prueba, un estudiante no supera la prueba, el grupo no supera la prueba. Y son 27. O sea que sí se puede. Ese trabajo en grupos heterogéneos permite que un estudiante aprenda de otro, desarrolle sus habilidades con base en colaboración. Además, en los centros educativos que se han convertido en los peores enemigos de los libros. No hay peor enemigo de los libros que los docentes. Y parece una declaración a la ligera, ¿verdad? Pero no lo es. Lo más común es que el docente diga, cierren los libros, vamos a hacer una prueba. ¿Por qué no dicen, abran los libros que vamos a hacer una prueba? Busquen los libros que vamos a hacer una prueba. La vida no es a libro cerrado, la vida es a libro abierto. Por lo tanto, y lo vemos en donde en los centros, por ejemplo, médicos, tienen las pantallas de consulta en los quirófanos. Imagínate que te estén operando y que un cirujano no pueda consultar. Y ahora incluso no solamente tienen acceso a cualquier base de datos que se le ocurra, sino que tienen acceso a otros médicos en otros lugares geográficos distribuidos alrededor del mundo. Entonces tienes de pronto a un oftalmólogo que está haciendo una operación complicada aquí en Baltimore y está conectado con un médico en España consultándolo. La vida es a libro abierto. Por lo tanto, el conocimiento debe ser abierto para todos.
Y entonces el aprendizaje se hace adaptativo. Y ahora con la tecnología más todavía. Porque la tecnología permite ajustar. Y a mí me encanta la inteligencia artificial porque resulta que yo lo veo con mis hijos con los juegos estos de video. Superan la dificultad, aparece una dificultad mayor. Supera la dificultad, aparece una dificultad mayor. Supera la dificultad, aparece una dificultad mayor. Y es un ciclo que va creciendo y creciendo y creciendo. Y cuando el juego no tiene dificultad ya, lo abandonan y van a otro. Y los juegos más exitosos son aquellos cuya dificultad es inalcanzable. Porque tiene inteligencia artificial que lo va haciendo cada vez más difícil. El aprendizaje personalizado implica satisfacer las necesidades de las personas. Entonces, no puede ser que la enseñanza esté estandarizada. Debe adaptarse a los intereses y habilidades de las personas. Y por lo tanto, los centros educativos tienen que ser una especie de Big Data que lleva toda la información de los miembros del grupo educativo para que puedan programarse, hacerse los programas de estudio. Ayer hablábamos en el programa de diseño instruccional, estaba Melissa ahí, estábamos hablando de diseño instruccional automatizado. Y ya estamos viendo que hay programas que implican que el diseño instruccional llegue a la sala de aprendizaje apenas elaborado en un 20%. Y que el 80% del resto del programa se diseñe con el estudiante allí. Y estábamos viendo el diseño instruccional ágil, en donde el diseño instruccional se hace conjuntamente con el estudiante. Hoy por hoy, eso no es así en el sistema educativo. El diseño instruccional lo hacen unos diseñadores instruccionales que a veces ni siquiera están relacionados con los instructores que van a dar los programas y menos con los estudiantes que los van a tomar. Estamos hablando de una orquesta que llega a la sala con una partitura semi-elaborada y que el resto de la partitura musical la escribe junto con la audiencia. Eso es maravilloso. Porque entonces estamos enfocándonos a utilizar herramientas tecnológicas de avanzada, evaluaciones de avanzada, procesos de seguimiento del estudiante novedosos que permitan personalizar la experiencia de aprendizaje y asignar los proyectos, las tareas, los materiales, de acuerdo a los intereses y las habilidades de los estudiantes. Combinando diferentes medios. Y ahora que estábamos viendo ayer con Melissa, los chatbots, que son una cosa maravillosa, que cuando tú llegas te empiezan a conversar con voz humana natural y te dan explicaciones. Por ejemplo,
ya los vemos en los centros de salud, en los bancos, en centros de entretenimiento. Entonces imagínate eso en una escuela donde un estudiante le pregunte, igual que están haciendo con el chat GPT, le pregunte al chatbot que le dé una explicación de cualquier cosa que se le ocurra, preguntarle. Y que combine entonces los vídeos, los juegos, los proyectos del estudiante, proyectos de otros. Imagínense que ustedes empezaran a hacer un proyecto y que al entrar al sistema con su proyecto, el sistema les diga, aquí tienen proyectos similares que se están haciendo en Sri Lanka, en Burkina Faso, en Finlandia. Interesante, ¿verdad? El objetivo del aprendizaje es personalizar la experiencia educativa. Y es hacia allá donde nosotros tenemos que apuntar. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y cómo hacemos con ese aprendizaje colaborativo que se está presentando? ¿Cómo hacemos? Bueno, hay que preparar al docente, porque el docente, ustedes saben, yo tengo que dar un ejemplo que es un poco feo, pero ustedes saben, cuando uno va pasando por un lugar y hay un perrito que hizo pupú en la carretera, la gente le saca el cuerpo, ¿verdad? Para pasarle por el costado, ¿verdad? Así hace el estudiante con los docentes, le saca el cuerpo. ¿Por qué? Por la jerarquía. Yo he visto docentes exigir que el estudiante se dirija a ellos como doctor, licenciado. Ahí estaba María Ángela con perrito de taxi diciendo sí, porque ella lo vivió ella en su propio centro de estudio. Y estoy seguro que todos los que están aquí, por más o menos por la edad que tienen, lo vivieron en sus centros de estudio. Cada vez que un docente estableció la jerarquía, la palabra jerarquía viene de hierarco, que significa sagrado. Cuando tú sacralizas la relación entre el docente y el estudiante, el docente queda aislado. Aquellos docentes que establecen relaciones personales con sus estudiantes, desde el respeto, y como decía Lozano, desde la admiración, donde el estudiante lo admira por coherente, lo admira por congruente, lo admira por responsable, lo admira por estudioso, lo admira porque es una persona letrada, una persona preparada, o sea, pero no lo sacraliza, no lo separa, lo admira y quiere ser así como su docente. Los grandes docentes han producido los grandes hombres y mujeres de este mundo, que han seguido el ejemplo que tuvieron en ellos. Esa parte de la personalización no la va a lograr la inteligencia artificial. Ustedes pueden traerme el genio de inteligencia artificial más grande del mundo. ¿Nos vamos a asombrar? Sí. Nunca lo vamos a admirar. ¿Por qué? Porque esa inteligencia se llama artificial. Porque fue creada por una persona o varias. Entonces admiramos a las personas que hicieron la inteligencia artificial. Nada sustituirá la admiración de un estudiante por su docente.
incluso por sus propios compañeros. Que yo me acuerdo de aquellos compañeros que estuvieron conmigo en la escuela, que los admiré desde que los conocí y los sigo admirando ahora que nos distancian 50, 60 años de ellos, y los sigo recordando con admiración. La personalización lo que garantiza es el progreso de todos. Preguntaba un periodista, le preguntaba a Luis Alberto Machado, el famoso autor de La Revolución de la Inteligencia, ajá, y si somos un mundo de genios, ¿qué van a hacer todo el mundo genial? Todos iguales. Al contrario, eso es lo bueno. Porque nunca van a ser iguales una persona que tiene la voluntad a aquella que no la tiene. Esa va a ser la gran diferencia. Pero que una persona tenga el derecho a desarrollar su inteligencia es un derecho humano. Y hasta donde va a llegar tiene que ver con su voluntad. La voluntad también es personalizada. Y hay otras características que son propias. A veces pasa, pues nosotros sabemos que un mínimo porcentaje de la humanidad son genios, genios natos. Vinieron con una información genética superior. ¿Cuál es el problema? Son demasiado pocos para tanta gente. Entonces, lo que tenemos que hacer es garantizar la educación de la totalidad de la humanidad de una forma personalizada. Yo comprendo que el mundo tuvo que vivir con base en la era industrial, un proceso de educación masiva, estandarizada. Lo requirió el momento. Veníamos de un mundo en donde 9 de cada 10 pasaba hambre. Y además, la mayoría estaban tan ignorantes que no podían producir. Y por eso se morían de hambre. Y vino la era industrial y hubo que masificar la educación. Pero ya la era industrial pasó hace demasiadas décadas. Ahora estamos en la época en donde ni siquiera sabemos qué nombre ponerle a la época. No sabemos ni en qué era estamos. Pero lo que sí sabemos es que estamos requeridos de educar a la humanidad. Las cifras de descenso de la hambruna mundial son importantes. Países que estaban en una hambruna absoluta, como era China, por ejemplo, ya no están así. Que el hambre no se ha erradicado, sí es verdad, pero no tiene la gravedad que tenía hace 50 años. Entonces ahora que hay más gente nutriéndose, comiendo, hay que educarlos. Y no podemos esperar que tengan carreteras, no podemos esperar que tengan comunicaciones, no podemos esperar que tengan edificios y casas. No, tenemos que educarlos donde están. Y cómo están, para hacer que avancen rápidamente. Y tenemos casos extraordinarios de aldeas que no tienen agua, que no tienen gas, que no tienen electricidad, que no tienen teléfono, y son
ejemplo de educación extraordinario para el mundo. Y de pronto vemos que pasan de tener hambre a estar produciendo en un lapso sorprendentemente breve. El aprendizaje colaborativo incluye que aquellos que tienen los medios se los pongan a disposición a aquellos que no lo tienen. Eso también permitirá que trabajemos juntos en proyectos y que compartamos, al igual que compartimos con los que menos tienen para que puedan comer, con los que menos tienen para que puedan vestir, para los que menos tienen para que tengan salud. Eso es educación personalizada. Preguntas. Bienvenida a sus preguntas. El primero que enciende el micrófono tiene la primera pregunta. ¿Ya casi? Si no, tendré que regalar yo una pregunta. Yo. Adelante, Hola, buenas noches. María Ángela. Tú sabes que yo tradicionalmente conozco los 3 tipos de evaluación a nivel universitario, que hablamos de la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Entonces ahorita entré en un conflicto cognitivo aquí con la evaluación formativa, que yo la conocía como que una evaluación actitudinal más bien, ¿no? Y de cuáles destrezas sociales el estudiante ha podido o debe o se aspira a que desarrolle durante el curso. Pero me doy cuenta que yo me quedé en la teoría, realmente no la aplicamos y te pregunto, ¿cómo podemos operacionalizar esa evaluación diagnóstica y formativa de manera transversal durante todo el proceso de formación o educación, o por lo menos en el lapso que nos corresponde? Tú sabes que hay organizaciones que tienen mucho dinero y que producen mucho dinero, ¿verdad? Hay una organización muy respetable que se llama Gallup. ¿Sí? ¿La conoces? Y Gallup tiene una medición de fortalezas mundial. Esa medición de fortaleza mundial la dirigió un personaje inglés. Ahorita me voy a acordar del nombre, porque estaba pensándolo y se me fue de la mente, y es un amigo mío además, porque hemos estado juntos varias veces. Es el que... Él tiene un libro que se llama Ahora descubra sus fortalezas, así se llama su libro. Sí, ya sé cuál es, sí. Bueno, ahorita me voy a acordar del nombre, porque además es un hombre muy guapo, muy simpático, extraordinario. Es un inglés de eso que parece un actor de cine más que un gerente. Y ellos levantaron una data de 2.800.000 personas en el mundo. Hicieron un diagnóstico de fortaleza que incluso cuando tú compras el libro, tú puedes ingresar con el código que te da el libro para hacer tu medición de fortaleza. Si nosotros agarráramos esa medición y la aplicáramos en el mundo entero, sería maravilloso que todo el mundo tuviera su perfil de fortaleza. Entonces, la tecnología permite hacer evaluaciones formativas modernas y accesibles. O sea, ¿tú te acuerdas de la terapia de rehidratación oral? Sí, claro. Sí, ¿verdad? Bueno, tú sabes, yo trabajé un proyecto enorme de terapia de rehidratación oral, lo llamaban el milagro de las 24 horas. Cuando los niños tenían gastroenteritis, tú los veías que se estaban muriendo frente a ti. Y llegaban con las sales de rehidratación oral y lo llamaban el milagro de las 24 horas, porque a las 24 horas el muchacho estaba corriendo por el patio. Paradito ya, sí. Entonces, la bolsita de sales de rehidratación oral costaba $0.50. Y nosotros hicimos proyectos para recaudar
dinero para poder distribuir en los lugares que estaban afectados por gastroenteritis, que normalmente son los lugares donde no tienen agua corriente, sino que toman agua de cualquier lado y se enferman precisamente por el tipo de agua que toman. Si nosotros hiciéramos una campaña igualita, pero para medir la fortaleza de la gente, la evaluación formativa diera unos resultados extraordinarios. Lo que pasa es que la mayoría de los centros educativos no cuentan con los medios para hacer evaluaciones formativas modernas. Entonces hay que proveérselas. No queda otro remedio. Los sistemas gubernamentales tienen que proveer a los sistemas gubernamentales de educación los medios de evaluación formativa que correspondan para medir fortaleza. Yo no me ocupo de las debilidades de la gente. Las debilidades de la gente son inútiles. La fortaleza, cuando tú las desarrollas, las debilidades las jalan. Se minimizan. No se minimizan, vienen y como que las dicen, ajá, la succionan, déjame agarrar esta debilidad y déjame llevarme al otro lado. Entonces, o las integra. Bueno, ese es el mismo enfoque de la psicología positiva. Ajá. Marcus De Buckingham. Seligman. Buckingham, es que se lo estaba buscando. De hecho, yo hice ese test. Sí, maravilloso personaje. Además, es simpaticísimo. Ahora ya está más grande. Yo lo conocí chamo y se veía increíblemente guapo. Parecía un actor de cine. Cada vez que iba a hablar con las muchachas estaba... Y mi resultado fue profesor impulsor, algo así. Muy bien. Preguntas. Vamos, aquí tengo una pregunta, creo que de Francisco. Vamos a ver qué dice. ¿Cómo se puede medir el éxito de educación personalizada? ¿Cómo lo medirías tú, Francisco? Ya va a poder encender el micrófono. Él alguna vez va a encender el micrófono. Ya pronto va a encender el micrófono. Ya lo encendió. Equipo, ¿cómo están ustedes? Bueno, esta maravillosa pregunta que estoy formulando, pues es una pregunta que no es exclusivamente producto de mi mente, es una pregunta justamente de esta maravillosa aplicación de OpenAI, ¿no? Entonces, justamente yo le hice algunas preguntas ahora sobre este tema y una de las que surge es esta, ¿no? El éxito de la educación personalizada. Y la verdad es que me quedé pensando cómo serían los criterios de éxito. El primero, si es la satisfacción personal en el alcance de una meta específica. Por ejemplo, se me ocurre que pudiera ser un criterio de éxito de educación personalizada. Lo segundo, si pudiese determinar también a través de alguna manera evaluativa, digamos, el nivel de congruencia entre lo que yo quiero aprender en esa educación o lo que es mi plan de educación y los resultados que puedo tener a través de un plan de ese tipo. Así es lo que se me ocurre, ¿no? De poder medir el éxito. Y más bien cuando hice la pregunta era porque me imaginaba cómo los sistemas educativos, claro está, basados en la metodología actual evaluativa, y me refiero a la, por ejemplo, interconexión de calificaciones a nivel de países, etcétera, ¿no? A eso me fui un poco cómo regularizar, por ejemplo, el éxito de la educación personalizada para que fuese, entre comillas, aceptado, validado de igual manera, ¿no? Supongamos que yo en mi educación personalizada en una universidad X o Y, yo estoy sumamente satisfecho y los resultados indican eso. ¿Serán esos resultados válidos para alguna otra universidad en otro país, por ejemplo? Es una pregunta que me hago, no lo sé. Es un poco también reflexionando sobre esto, porque claro que rescato el valor de la educación personalizada, ¿no? Y ojalá, como hemos dicho, ojalá que todos partiéramos por ahí, ¿no? Y no a los 50, 60 años, como en mi caso. Ojalá que bueno,
pudiéramos orientar esto mucho más temprano, ¿no? Desde la educación básica para que justamente pudiéramos tener estudiantes ya fortalecidos, ¿no? En lo que quieren en la vida y en lo que pueden también en la vida, ¿no? Pero la pregunta iba hacia eso, más bien pensando en el tema regulatorio. Entendí tu pregunta, muy bien. Okay. Déjame intentar algunas aproximaciones. Déjame preguntarte y preguntarle a la audiencia, los que están escuchando esto a través de Facebook y los que la escucharán a través de las diferentes plataformas. ¿Ustedes conocen personas que tuvieron un extraordinario éxito académico y que luego sus logros en la vida no fueron coherentes con el éxito académico? Sí, yo tengo varios ejemplos. A veces el sistema tiende a medir el éxito de la educación personalizada por los progresos académicos, por el éxito académico. A mí, particularmente, el éxito académico no me da demasiadas luces. Lo que sí me permite es tener una referencia como indicador de cómo va la cosa, de cómo va aprendiendo el estudiante. Una referencia. Ok. Ahora vamos más allá. Cuando dime la materia más desafiante que tuviste en tu carrera universitaria. La más desafiante que tuviste. Bueno, lógica fue para mí. ¿Lógica formal o lógica analítica? Lógica formal. Ajá. Y el profesor de lógica formal, cuando terminó el programa, te preguntó cuán satisfecho estabas del programa. Sí. Y me preguntó más por curiosidad, porque a mí me costaba mucho la materia y, bueno, a pesar de sus mejores esfuerzos, asumir todo lo que esa materia significaba en polaco, para mí eso fue una locura, pues, ¿no? Es decir, básicamente digamos, califiqué por aprendizaje memorístico, pues, ¿no? Entonces memorizaba una serie de... Sí, eso fue lo que me quedó, pues, ¿no? Porque muy bien, muy bien. no Ahora interpretativo, pues, ¿no? Te pregunto yo, ¿era lo común que los docentes te preguntaran acerca de la satisfacción tuya con respecto a la materia? Para nada. Me lo preguntó porque vio un ejemplar raro, digamos, bueno, haciendo todo su mejor esfuerzo para aprobar esa asignatura, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a otra pregunta. Yo entiendo que tú fuiste docente universitario. Correcto. Soy docente universitario. Todavía sigue siendo. Ajá, perfecto. Es correcto. ¿Y qué materia era la que más te gustaba dar? Wow, formulación y evaluación de proyectos era una que me encantaba. Muy bien, muy Formación gerencial, muy bien, muy bien. Vamos a agarrar la que primero dijiste, la de evaluación de proyectos, formulación y evaluación de proyectos. ¿Te ha tocado conseguirte en la vida con algún estudiante que tú formaste en formulación y evaluación del proyecto y cuyos logros en ese campo te dan una enorme satisfacción? Total, varios. Y que más me han reportado pues su nivel de logro y de éxito. Y han sido premiados incluso. Muy bien. Entonces, lo que me estás diciendo tú es que tú tienes ya algunos de los indicadores claro. de éxito de la educación personalizada. Ahora, vamos a ver qué piensas al respecto de esto que te voy a decir. Si yo te digo a ti que me conseguí con un estudiante tuyo, ¿de qué materia? ¿De la segunda que ibas a decir? Puede ser de formación gerencial. De formación gerencial. Ajá, entonces, si yo te digo a ti que me conseguí con un estudiante tuyo de formación gerencial y que lo vi colaborando con otros gerentes en una corporación y que tenía un éxito importante por su liderazgo en ese equipo, que tú pensarías que el nivel de educación que tuvo en esa materia te satisface.
Sí, digamos, si está colaborando con un proyecto y está implementando las herramientas que facilitamos, pues yo me daría por satisfecho también, claro. Y si, por ejemplo, te consigues con un estudiante tuyo de otra materia, ¿qué otra materia, otra materia? ¿Qué otra materia damos? Igual. Dame otra materia. Otra materia, gerencia de programas sociales. Y resulta que viene tu programa de los miércoles de Proactívate y lo entrevista y ese estudiante tuyo demuestra una habilidad de pensamiento crítico respecto a la materia que te deja sorprendido. Tú dirías, oye, qué maravilla cómo este estudiante avanzó en la materia. Claro, total. Sería un orgullo total. Esas son otra de las medidas de Los indicadores. satisfacción del aprendizaje personalizado. Y hay muchas formas de medir el éxito del aprendizaje personalizado. Por ejemplo, nosotros cuando damos los programas de formación de facilitadores y acude Oscar Mauricio, como pasó el día lunes, y viene y presenta una experiencia de aprendizaje en donde mostró una comparación entre el modelo de negociación de Harvard y el modelo de negociación de Stephen Covey con cuadros comparativos y trabajó en colaboración con una facilitadora excelente de Venezuela, Jocelyn, y todos quedamos sorprendidos gratamente por todas las cosas que hicieron y la confianza que mostró, la manera en cómo tuvo confianza en trabajar con ella y ella trabajar con él, esa confianza. Entonces yo vengo y digo, oye, se informó conmigo ese muchacho, no. Ese es mi gallo, ¿viste tú? ¿Verdad? Entonces eso es una medición de aprendizaje personalizado, la confianza. La confianza que te da un estudiante cuando ves su capacidad puesta en marcha, el capacidad de afrontar desafíos. Ese es un indicador de éxito maravilloso. ¿Te gustaron esas mediciones? Total, me encantaron esas respuestas porque normalmente siempre pues tendemos justamente, como tú decías, a tomar en cuenta solamente indicadores de carácter tradicional académico, ¿no? Claro, y uno de los errores más graves que tenemos es que nosotros pensamos que todo está dicho en términos de evaluación. Y eso no es cierto. En términos de evaluación, todo está por decirse. Y nosotros tenemos, tú sabes, unos criterios preestablecidos que muchas veces no nos dejan ver más allá de lo que es el índice académico. Exacto. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la empatía en un estudiante, ¿cómo la medimos? ¿Cómo medimos el hecho, por ejemplo, como yo lo veo con Tilly, de que es capaz de trabajar con inclusión y proporcionar un ambiente inclusivo en sus experiencias de aprendizaje? Cuando vemos, por ejemplo, a gente como Carlos Urbina usando la tecnología, a veces la medición de esa personalización es extraordinaria, porque tú sabes, nosotros vemos cada vez que Carlos viene y entra en esa sala y usa la tecnología, todo el mundo queda con los ojos blancos y sin vista. Así es. ¿Cuántas veces lo ha hecho? 10, 12, 15 veces. Cada vez que se presenta, hace uso de la tecnología de forma magistral. Esa es una forma de medir su aprendizaje personalizado, ¿no te parece? Sí es. Muy bien. Bueno, agradezco su tiempo y su participación. Tengo una grabación para despedirnos. Fue un gusto, un placer y un honor. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín, Cotin.